¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live donde esta vez conversaremos con la doctora María Elena Trejo. Ella es neuróloga y jefa del Servicio de Neurología de Clínica Alemana. Con ella hablaremos sobre la migraña que puede transformarse en algo bastante invalidante para quienes la padecen. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, María José, por la invitación. Tema muy interesante. Sí, que probablemente muchas personas se van a sentir identificadas con lo que vamos a hablar. Efectivamente. Doctora, para empezar, mientras más personas se conectan, cuéntenos qué es la migraña y en qué se diferencia de un dolor de cabeza habitual o frecuente que pueda tener una persona. En realidad, tal vez empezar por contarte que en realidad podemos sufrir diferentes tipos de dolores de cabeza o cefalea, como lo llamamos nosotros los médicos. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, es en general efectivamente un dolor de cabeza muy intenso y tiene las características de ser invalidante. Por lo tanto, un poco hacer hincapié en que cuando uno habla de que tengo una jaqueca o migraña, en realidad es un tipo específico de dolor de cabeza, no es cualquier tipo de dolor de cabeza y tiene características bien particulares. Por ejemplo, una migraña es un dolor de cabeza que es intenso. En general afecta el hemicráneo, la mitad de la cabeza. Muchas veces va acompañado de otros síntomas como son las náuseas, vómito, molesta los sonidos y la luz, lo que nosotros llamamos fono y fotofobia. Cuando se juntan esos síntomas, a eso es a lo que nosotros llamamos migraña. Doctora, hay personas que se quejan de jaquecas tensionales. ¿Esto vendría a entrar dentro de la misma clasificación de la migraña? En realidad ahí se están mezclando dos tipos de dolores de cabeza. Existe por un lado la cefalea tensional, que es lejos la más frecuente en la población. Prácticamente el 100% de los seres humanos alguna vez en su vida va a haber sufrido un dolor de cabeza o cefalea de tipo tensional. La migraña, por su lado, es otro tipo de dolor de cabeza, como yo les conté, con estas características en particular, es menos frecuente que la cefalea tensional, sin embargo, es invalidante y es la que lleva a los pacientes a consultar al especialista. O sea, en eso la diferenciaríamos, por ejemplo, que una es invalidante y la otra no. Efectivamente, esa es una de las grandes diferencias entre una migraña y un dolor o cefalea tensional. La cefalea tensional no es invalidante. En general, la cefalea tensional puede ir acompañada de molestia a la luz o molestia a los sonidos, pero no las dos cosas juntas. Y jamás va acompañada de náuseas o vómitos. Por lo Perfecto. tanto, yo creo que tal vez los que nos están viendo, esto es una información que a mí me interesa que nuestros pacientes y nuestra teleaudiencia pueda diferenciar, saber lo que es una migraña y distinguirla de una cefalea tensional. En este caso puntual, tenemos como factor común lo tensional. Mm. ¿El estrés es un desencadenante de la migraña? Efectivamente. El estrés es más bien el principal desencadenante de las migrañas. Debo reconocer que evidentemente que la cefalea tensional también tiene un factor de estrés bien importante. Sin embargo, aquellos pacientes que han sufrido migraña se recordarán que en las épocas de su vida que han estado sometidos a mayor estrés, a mayor demanda, es cuando probablemente más frecuentemente han tenido episodios de dolor de cabeza de este tipo invalidante que es la migraña. Doctora, ¿las migrañas afectan alguna población en especial o algún grupo etario en especial? Sí, en este caso, efectivamente la migraña afecta con mayor frecuencia a las mujeres, más frecuente que a los hombres. Además tiene, y muchos de nuestros pacientes podrán dar fe de aquello, tiene un carácter hormonal. Tal vez eso explica en parte solamente, que afecte con más frecuencia a las mujeres. Tiende a afectar a personas que van, en cuanto a la edad, parte a veces desde la infancia, pero lo más frecuente es que parta desde la adolescencia y hasta los 50 años. ¿Por qué hago un poco esta marca de los 50 años? Porque
ojo, que cualquier paciente que sobre los 50 años debute con un dolor de cabeza intenso e invalidante, no necesariamente es una migraña. De hecho, no la vamos a considerar migraña hasta que no haya un buen estudio y algún diagnóstico diferencial. Pero también consultar porque probablemente puede ser otro cuadro en el fondo. Efectivamente, sobre los 50 años uno no piensa en una migraña. Doctora, ¿cómo tratar las migrañas? Porque también hay muchas personas que se automedican con los dolores de cabeza y empiezan a probar con uno y otro medicamento. ¿Cómo se tratan? La migraña, como te contaba, un dolor invalidante, tiene distintas maneras de tratarse y los especialistas neurólogos intentamos entrenar a nuestros pacientes para empoderarlos, de manera que sean capaces de tratar esas crisis migrañosas y lo hacemos de una manera que se llama escalonada. Partimos primero con algún tipo de analgésico, quitador de dolor, de potencia media. Partimos tal vez con un paracetamol de 1 gramo, a veces con antiinflamatorios que llamamos no esteroidales, que son de uso bien común. El ibuprofeno de 600 miligramos, el naproxeno de 550 miligramos, ketorolaco de 30 miligramos, e incluso tal vez han escuchado el celecoxib, que se pueden usar 400 miligramos. Es decir, partimos con un antiinflamatorio no esteroidal como nuestro primer armamento para tratar de yugular una crisis migrañosa. Si esa primera terapia no nos resulta, podemos seguir en un segundo escalón. Ahí, por ejemplo, tenemos todos aquellos medicamentos que yo creo que la población en general maneja los nombres, que tienen ergotamina. Y si con esa tampoco nos va bien, podemos usar una tercera línea de tratamiento que son los triptanos. Pero es importante saber que el tratamiento de las crisis migrañosas se hace un enfrentamiento escalonado. Vamos escalonando en potencia analgésica. No partir desde lo más potente en el fondo. Hay algunas circunstancias en que sí vale la pena partir desde lo más potente, pero si es que yo he sido testigo del inicio de la migraña, es decir, este episodio migrañoso partió mientras yo estaba despierta, por lo tanto fui testigo de cómo va iniciándose el fenómeno y va aumentando su intensidad, mi recomendación y la recomendación de los especialistas es partir de manera escalonada. Si es que al revés, y más de alguno de nuestros pacientes le pasa que la migraña lo despierta en la noche. Para que un dolor a uno lo despierte tiene que ser de una intensidad de moderada a severa. En esos casos yo no partiría con esa primera línea, partiría ya con una segunda o tercera línea y probablemente tercera línea, los triptanos. Importante que, por supuesto, que esto lo conversen con su médico tratante para que les pueda dar todos estos tips de cuándo recurrir a qué medicamentos, ¿cierto? Eso es bien importante, María José. Efectivamente, la migraña es invalidante. De hecho, está considerada es la segunda condición más discapacitante en general. Produce ausentismo laboral, produce una cantidad enorme, un impacto enorme económico, la migraña. Los que sufren migraña más de alguna vez habrán experimentado el hecho de no poder seguir sus actividades producto de estar con una crisis. Y en ese sentido, eso es lo importante, entrenar al paciente para que sea capaz de enfrentar las crisis de la manera más efectiva y no caer en algunas situaciones como son el uso excesivo de medicamentos que te pueden llevar a lo que se conoce a veces como cefalea de rebote. Hoy día hablamos de cefalea por uso excesivo de medicamentos. Doctora, empezaron a llegar preguntas del público. Jimé Orma nos pregunta, ¿el alimento puede ser también un desencadenante de las migrañas? Sí, fíjate, efectivamente hay algunos alimentos que con mayor frecuencia son mencionados por los pacientes como un desencadenante de migraña. Entre ellos, muchos nos mencionan los chocolates, una gran pérdida, diría yo. Claro. Otros mencionan los quesos, algunos el alcohol.
Por suerte, no todos los tipos de alcohol, por lo tanto hay que ir definiendo cuáles son aquellos que yo asocio a que al consumirlo me inician un fenómeno migrañoso. Personalmente, y yo creo que es como la tendencia actual, no es eliminarlos todos, es ir haciendo una suerte de ensayo-error. Yo me doy cuenta que al comer chocolate se me desencadena un fenómeno migrañoso, bueno, tendré que limitar mi consumo. Claro. Y asimismo con una serie de otros alimentos que pueden efectivamente desencadenar crisis. Doctora, nos preguntan también, ¿dormir mucho puede provocar migrañas? ¿Esto es mito o verdad? Qué pena, no es mito, ¿No? es verdad. Lo siento. Efectivamente, existen todos los cambios del patrón de sueño, ya sea que dormí poco, dormí mucho o dormí siestas. Esto, como siempre, no ocurre en todos los migrañosos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es posible que hay pacientes que muchas veces me cuentan que los sábados en la mañana despiertan con migraña, porque el sábado en la mañana dormimos más. Claro. Bueno, consejo, no van a poder dormir más si es que queremos evitarnos esa migraña. ¿Y esto sería dormir más de 8 horas, por ejemplo? Dormir más de tu ciclo habitual. Ya. Si tu ciclo habitual es de 8 horas, dormir 10 para ti es más. Si tu ciclo es más corto, es de 6 horas, dormir 8 horas para ti es dormir más. Y estos factores, tanto de la alimentación, consumo de algún tipo de alcohol, dormir mucho, ¿es algo que se va repitiendo en los pacientes en general migrañosos? Sí, fíjate, o sea, de hecho, durante la entrevista que uno le hace al paciente, muchas veces para intentar ayudar al paciente a ir descubriendo aquellas cosas o condiciones que le generan migraña, uno va haciendo estas preguntas, pregunta por alimentos, si ha visto que los días que ha tenido crisis ha coincidido con el consumo de algún alcohol en particular, si ha habido algún alimento que pueda haberse asociado a esta crisis migrañosa. También se pregunta si ha habido algún cambio en el hábito de sueño. O sea, uno hace esas preguntas para ir ayudando al paciente a descubrir cuáles son sus desencadenantes. En el caso de las mujeres, siempre preguntamos si existe una relación con el ciclo menstrual, porque sabemos que existen fenómenos hormonales que pueden desencadenar crisis migrañosa. Perfecto. Doctora, otra pregunta del público. María Brizo nos pregunta si el bruxismo puede provocar dolores de cabeza. Efectivamente, También. sí. El bruxismo, que significa en el fondo hacer una contracción importante sobre las articulaciones temporomandibulares, efectivamente puede provocar complicaciones, no solo en la misma articulación, que puede ir dañándola con el bruxismo crónico, sino que también sabemos que provoca fenómenos que tienen que ver con fenómenos musculares que pueden ir generando dolores de cabeza. No necesariamente en realidad migrañas, a pesar de que evidentemente que el dolor crónico puede ir haciendo un paciente más susceptible a sufrir otros tipos de dolores de cabeza. Y ahí, en el fondo, el tratamiento se trata tanto con el neurólogo como con el especialista. Un dentista especialista en articulación temporomandibular. Perfecto. Efectivamente. Doctora, ¿cuándo visitar al doctor en caso de dolor frecuente? Nos preguntan del público. Yo diría que siempre que exista un dolor de cabeza que se está repitiendo con cierta frecuencia, no hay que normalizarlo. No es normal sufrir dolores de cabeza. Por lo tanto, cualquier persona que esté sufriendo en forma periódica de dolores de cabeza, sí tiene que hacer una consulta al especialista. Puede que terminemos haciendo el diagnóstico de lo más frecuente, puede ser una cefalea tensional, también puede ser una migraña. Sin embargo, es importante hacer una historia médica dirigida para ir descartando eventualmente incluso condiciones que pudieran tener alguna relevancia importante. Doctora, nos preguntan si los anticonceptivos pueden gatillar una migraña. ¿Tiene relación con el cambio hormonal que hablábamos recién? Sí, fíjate, no es que el anticonceptivo por sí mismo, a ver, me explico.
Los anticonceptivos, muchos de ellos, como sabemos, para no olvidar y no perder la costumbre de tomar la pastilla anticonceptiva en la noche, eh, las últimas pastillas, muchas de ellas son placebo, es decir, no tienen ningún componente activo, es solo para evitar perder la suspensión costumbre. en el fondo, claro. Exacto, perder la costumbre de tomar la pastilla en la noche. Esas últimas pastillas, por lo tanto, no tienen estrógenos. Eso significa que hay una caída de los niveles de estrógenos hacia el final del ciclo menstrual, y esa caída de estrógenos puede ser desencadenante de migraña. Y muchas pacientes hacemos esta asociación con nuestros colegas, los ginecobstetras, y les pedimos si le pueden cambiar a la paciente el tipo de anticonceptivo que está usando por alguno que tenga una caída de estrógeno más pequeña, más pausada, o incluso a veces optar por usar anticonceptivos de manera permanente para evitar esa caída final de estrógeno. Doctora, respecto a lo que hablábamos recién, ¿en qué etapa es más frecuente, por ejemplo, sufrir una migraña o cuántos días puede durar una migraña? Lo habitual es que los episodios migrañosos, y hablemos de la parte del dolor de cabeza, porque la migraña es algo bastante más largo, dura en general 3 días todos los síntomas. Si estamos hablando del episodio de dolor de cabeza, habitualmente la gran mayoría de ellos solo dura, disculpen por decir solo, sé que es bien invalidante, duran no más de 24, rara vez 48 horas. Si una migraña llegase a durar por sobre las 72 horas, en ese caso hablamos de un estado migrañoso. Pero 72 horas es mucho, doctora. Es terrible, pero existen los estados migrañosos. Ese es un motivo para hacer una consulta especialista. El hecho que haya cambiado el patrón, ya sea las características del dolor de cabeza o la duración del dolor de cabeza. Aunque hay personas que cuentan que una vez que tienen una jaqueca muy fuerte, una migraña muy fuerte, quedan muchos días resentidas después. Claro, justamente, María José, efectivamente, el fenómeno migrañoso es más largo que el dolor de cabeza. A nosotros como pacientes nos llama la atención el episodio doloroso, eso es lo que nos invalida, lo que nos detiene. Sin embargo, el fenómeno migrañoso parte 24 horas antes de la aparición del dolor de cabeza, con alteraciones del ciclo sueño-vigilia, alteraciones del apetito, alteraciones incluso anímicas, alteraciones de nuestra frecuencia para ir al baño. Existe una serie de cambios automáticos en el cuerpo del paciente migrañoso que ocurre antes de la aparición del dolor de cabeza, viene el fenómeno de dolor de cabeza y después muchos pacientes experimentan un estado que llamamos de postdromo o postdrama, diría yo, en que nos seguimos sintiendo todavía con una cabeza pesada, me siento cognitivamente más lento, sigo teniendo trastornos de mi ciclo sueño-vigilia, trastornos del apetito, anímicos, que pueden prolongarse hasta por 48 horas después del dolor de cabeza. Doctora, estos como síntomas previos a la migraña, ¿es posible que una persona logre detectarlos y se puede hacer algo para prevenir y evitar que venga tan fuerte, por ejemplo? Sí, o sea, estos síntomas previos muchas veces son sutiles, pero yo recuerdo muchísimos pacientes que te mencionan que el día anterior han estado con bostezo, han estado más somnolientos, su capacidad cognitiva no ha sido la misma y aparece el dolor de cabeza. O sea, sí son capaces de predecir este ambiente premigrañoso, si quieres tú. Yo diría que lo único que uno puede estar es muy atento, sobre todo para el uso de los analgésicos. Las migrañas yo las comparo a los incendios. Es mucho más fácil apagar un amago de migraña que un incendio migrañoso. Por lo tanto, cuando yo parto con los primeros síntomas, es cuando yo inmediatamente entro con los medicamentos. Si yo estoy notando que estoy con estas alteraciones que yo reconozco como mi estado premigrañoso, ojo, en cuanto aparece el más mínimo dolor, entro con los analgésicos. Otra pregunta que nos hacían también del público, doctora, era ¿qué pasa en el embarazo? ¿Se intensifican estas migrañas por el cambio hormonal
o pueden disminuir? Mira, gracias a Dios tenemos buenas noticias en ese sentido. Casi el 80% de las futuras mamás que han sido migrañosas les va a ir estupendo. O como durante el embarazo, a propósito de los estrógenos, vamos a estar llenas de estrógenos, no va a haber problemas de grandes fluctuaciones, más bien las fluctuaciones son hacia el aumento de los estrógenos, no van a haber caídas. Por lo tanto, la gran mayoría de las futuras mamás, van a tener un excelente embarazo. Un porcentaje muy pequeño va a tener o su frecuencia habitual de migraña y muy rara vez tendrá una situación que no sea tan grata. Y por lo demás, también es importante tener futuras mamás estén tranquilas. Tenemos mucho cómo ayudarlas durante el embarazo con sus migrañas, tanto para el tratamiento de las crisis como para también tratar de evitar y espaciarle los eventos migrañosos en el caso que no hubiesen bajado la frecuencia como uno la esperaría. Claro. Doctora, ¿en qué casos, bueno, esto lo comentábamos un poco, pero para tener claro, ¿en qué casos es necesario ir a un especialista y consultar? ¿A qué tenemos que estar atentos? Creo que es bien importante ir transmitiéndole a nuestra teleaudiencia qué es importante, qué características de un dolor de cabeza a nosotros nos tiene que llevar a la consulta. Ya dije, no es normal tener periódicamente dolor de cabeza, por mucho que yo lo normalice, la verdad es que no es normal. Por lo tanto, una persona que está frecuentemente con dolores de cabeza tiene que hacer consulta a un neurólogo. Paciente que sabiendo que tiene tal vez una migraña, que esa migraña cambie de características, en el sentido que la migraña se haga mucho más intensa de lo habitual. Si ese dolor se instala de manera muy aguda, prácticamente sube en cosa de un minuto, eso es un dolor que nosotros llamamos súbito y tal, que merece la evaluación incluso en un servicio de urgencia. Si es que este dolor se acompañara de fiebre, puede ser otra cosa. Si el dolor de cabeza, por otro lado, se acompañara de algún síntoma de alteración neurológica, llámese, siento que mentalmente no estoy tan normal, o noto que existe alguna alteración en mi capacidad de moverme, de sentir o de hablar, o de la visión. Todas esas son condiciones asociadas a un dolor de cabeza que llaman a la consulta precoz, ya sea a un servicio de urgencia o a un especialista. Doctora, ¿el tomar poca agua, deshidratación, es posible que pueda desencadenar también una migraña? Sí. El cerebro de un paciente migrañoso es distinto y es siempre distinto. En general, reacciona de una manera distinta a mensajeros externos, como son los alimentos, los estímulos visuales o los sonidos, y también reacciona distinto a estímulos internos. El estado de deshidratación, en definitiva, me provoca una serie de alteraciones internas. Y esa deshidratación puede ser el punto de inicio, el que marque el inicio de una migraña. Siempre se le pide al paciente migrañoso que siempre intente hidratarse bien y, por supuesto, como siempre, identificar sus factores desencadenantes. Doctora, ya estamos llegando al fin de este live. Una recomendación final para quienes nos estén escuchando, viendo y que se sientan identificados también con este tema, que sufren de dolores de cabeza habituales, otros más intensos, otros menos intensos. ¿Qué le podría decir a ellos que nos están viendo? Bueno, decirles que está acá el servicio de neurología, somos 43 especialistas, todos entrenados para poder ayudarlos en este camino. La migraña es una condición crónica y estamos absolutamente preparados para ayudarlos a seguir este camino que es de dolor, pero que podemos ayudarlos a hacer que todos estos fenómenos que ustedes experimenten, los experimenten de una manera más suave. Podemos entrenarlos y ayudarles a hacer un buen diagnóstico, tratamiento y que ojalá podamos ser una buena compañía para esta condición que es crónica. Muchas gracias, doctora, por conversar de este tema tan interesante con nosotros y que es tan común en el fondo. Muchas personas todos nos sentimos identificados, hemos tenido alguna vez un dolor de cabeza más fuerte, saber si es migraña o no y saber qué hacer. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, María José, por la invitación.
Nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta pronto.